Hoy hemos titulado esta predicación, esta exhortación, Today we've titled this exhortation, La promesa de la encarnación. The Promise of the Incarnation. Así que esta es la primera verdad de la Navidad. So this is the first truth of Christmas. Es una promesa de Dios. It's a promise of God. Es una promesa ya cumplida, establecida. It's a promise that's been fulfilled and established. Pero tenemos que entender el contexto donde se da esta promesa. But we need to understand the context within this promise is given. Dios da el contexto que Dios nos presenta. The context that God provides for us. El pueblo de Israel estaba en una crisis espiritual. The people of Israel were in a spiritual crisis. También estaba en una crisis política y una crisis económica. And also economic and political crisis. Y Dios levanta a este profeta Miqueas And God lifts up this prophet Micah para que traiga un mensaje. to bring a message. Este mensaje es de que no hay que perder la esperanza And this message is a message of hope en medio del juicio de Dios, in the midst of God's judgment. porque el propósito del juicio de Dios Because the purpose of God's judgment es que el pueblo de Israel al norte is for the people of Israel to the north y el pueblo de Judá hacia el sur and the people of Judah to the south se arrepintieran can repent y volvieran al verdadero y único Dios. and return to the one and true God. Es por eso que el nombre de este profeta That's why the name of this prophet significa means que Dios es incomparable, that God is incomparable, que no hay otro como nuestro Dios. that there is no one like our God. ¿Quién es como el Señor? Who is like our Lord? Y ese es el mensaje que nos trae el profeta Miqueas. And that's the message that Micah brings. En medio de una crisis, In the midst of a en crisis, medio de un caos que vivía la nación de Israel, in the midst of chaos in which they live in, Dios levanta a este profeta God lifts up this para prophet recordarle al pueblo de to Israel remind the people of que el Israel Dios de Israel that the God of es Israel un Dios is incomparable. an incomparable God. Sabemos que en medio de nuestras crisis, We know that in the midst of our en medio de crisis, nuestros problemas políticos y in the económicos, midst of our economical problems, tratamos de buscar sustitutos en nuestras vidas. we try to seek substitutes in our lives. Buscamos otras alternativas. We seek alternatives. Y una de las alternativas que había buscado el pueblo de Israel And one of the alternatives that the people of Israel seek era was hacer alianza con los egipcios, to make alliance with the Egyptians, con los asirios with the Assyrians, y con Siria and with Syria itself, para salir de esta crisis to be left out of this crisis, que había sido provocado por el ejército de Babilonia. which had been provoked by the Babylonian army. Y Dios le quiere recordar a Israel y a nosotros And God wants to remind Israel and que to en us medio de cualquier crisis que nosotros estemos pasando, that in the midst of whatever crisis we're going no through, tenemos que hacer ningún pacto con ninguna naciones paganas, we need not to make any covenant with pagan nations, porque nuestro Dios because our God es un Dios incomparable. is an uncomparable God. Nada se puede comparar a nuestro Dios. Nothing can be compared to our God. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en este pasaje. And that's what we're going to deal with in this passage. Este pasaje habla de 4 verdades. This passage speaks of 4 truths. Primero, ¿quién fue ese que envió a Cristo? First, who sent Christ? Segundo, ¿dónde vino en el momento de su advenimiento? Second, where did he come in the advent? ¿Para qué vino el Mesías? And why did the Messiah come? Y la pregunta que hace el profeta Miqueas, And the question the prophet Micah asks, que mantiene al pueblo de Israel en esperanza, which maintains the people of Israel in hope, había venido ya antes. had he come before? Así que vamos a entrar en el pasaje. Now let's get into this passage. Miqueas es profeta de la tribu de Judá. Micah is a prophet in the tribe of Judah. Dice el capítulo 1, versículo 1, Chapter 1 verse 1 says, que nos pone el contexto histórico donde él profetiza. give us the historical context in which he preaches. Dice, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moraset durante los reinados de Jotán, Acab, Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén, las 2 capitales del imperio o del reino de Israel en ese entonces. Entonces Miqueas So Micah fue contemporáneo con Isaías. was contemporary with Isaiah. Isaías también fue profeta en Judá. Isaiah was also a prophet in Judah. La única diferencia es que Miqueas era más joven que Isaías, The only difference is that Isaiah was younger than Micah. pero también fue contemporáneo con Amós
y Oseas, but he was also contemporary with Hosea and Amos, que eran profetas en Jerusalén. who were prophets in Jerusalem. Así que vemos que estos 4 profetas So we see that these 4 prophets pudieron estar en esa etapa de la historia were in this time of history, antes y después de la caída de Israel y de Samaria, de before, Jerusalén y Samaria, before and after the fall of Jerusalem and Samaria, basado en el imperio babilonio en el año 722. based on the Babylonian Empire. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta cultura y en este pueblo de Israel? Now, what was happening in this culture and in the nation of Israel? Al entrar en el libro nos damos cuenta As we approach this book, we que el realize pueblo de Israel that the people of se Israel había vuelto un pueblo egoísta, had become a selfish people. era un pueblo también oportunista. They were also an opportunistic people. O sea, tomaban oportunidades para beneficiarse de otras personas dentro del mismo pueblo. In other words, they took advantage to take advantage of people within the same nation. El pueblo de Israel, The nation of Israel, dentro de ellos como nación, within them as a nation, rara vez administraban la justicia de Dios. rarely would they exercise justice. Así que por lo tanto abundaba la avaricia y la crueldad dentro de la misma nación de Israel. So covetousness would be brought in the nation of Israel. Ahora, todo este sufrimiento, Now, all this suffering, todo este egoísmo que había dentro de la nación, all this selfishness that was within the nation, había sido provocado por las naciones vecinas, had been provoked by the nearing nations. donde habían naciones que no conocían a Dios Because there were nations that did not know God, y se habían enriquecido a costa del pueblo de Israel. and they had become rich because of the nation of Israel. Y por tanto, al no conocer a Dios, And because they did not know God, trajeron toda esta crisis política, espiritual y financiera. they brought on this political, spiritual, and finance crisis. Y en medio de todo este caos, And in the midst of all this chaos, Dios levanta a este profeta para traer una esperanza God lifts up these prophets to bring a hope, del advenimiento, the hope of the advent, de la venida del Mesías. of the coming of the Messiah. Ahora, ¿quién envió a Cristo? Now, who sent Christ? Dice Miqueas en el capítulo 5, Micah says in chapter 5, pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Así que Dios, a través de la boca del profeta, so God, through the voice of the prophet, nos dice que saldrá de Belén de Éfrata. tells us that from Bethlehem, Y dice que saldrá. said that he would come out. Habla de que Dios es el que va a traer al Mesías de esta tribu. Speaks that God is the one that would bring forth the Messiah from this tribe. Así que Jesucristo no vino en su propio permiso. So Jesus Christ did not come on his own permission. Dios le dio permiso al Mesías God allowed the Messiah para que saliera de entre la ciudad de Belén Éfrata. for him to come out from the city of Bethlehem. Fue el Padre el que le dio la autoridad al Hijo. Was the Father who gave the authority to the Son. Fue el Padre el que le dio el consentimiento y la ayuda al Hijo It was the Father who gave the consent to the Son para que naciera en Belén de Éfrata. for him to be born in Bethlehem. Ahora es importante Now it's important porque dentro del pueblo de Israel because within the nation of Israel, había un pecado de muy costumbre entre ellos, there was a sin that was very normal, como entre nosotros. like within us. Tenían como demencia, se les olvidaban las cosas. They kind of had dementia, they forgot about Y it. muchas veces a ellos se los olvidaba And many times they would forget que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo that the Father, the Son, and the Holy Spirit nunca se han separado del plan de la redención para su pueblo. had never been separated from the plan of redemption of his people. Por tanto, dentro del plan de la redención para Israel, So within the plan of redemption for Israel, estaba la función de la Trinidad entera en acción a favor de su pueblo. the function of the Trinity remained the same. Muchas veces nosotros cometemos el error Many times we commit the mistake de solamente pensar en el Padre y no en el Hijo. of only thinking in the Father but not the Son. Pero la Escritura nos enseña a través del profeta But the Bible teaches through the prophet que fue el Padre que envió al Hijo. that it was the Father who sent the Son. Si Él tomó la naturaleza humana es porque el Padre sacó
al hijo de Belén. If he took on human nature, it's because the Father sent him from Bethlehem. Él le dio autoridad al hijo. He gave authority to the Son. Él puso su gracia en sus labios para ministrar la salvación a su pueblo. He placed grace in his lips so that he can administer salvation. Por eso Jesús dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre. That's why Jesus says, whoever knows me knows the Father. Y conoce también al Espíritu Santo. And also knows the Spirit, the Holy Spirit. Así que Miqueas le enseña al pueblo una vez más So Micah teaches the nation once again que en medio de la crisis que nosotros vivimos, that in the midst of the crisis that we live in, no debemos de poner al Padre por encima del we Hijo, cannot put the Father above the Son, ni el Hijo por encima del Padre, or the Son above the Father, ni el Espíritu Santo por encima del Padre ni del Hijo. or the Holy Spirit above the Father or the Son. Toda la Trinidad está involucrada en la redención de su pueblo. The whole Godhead is involved in the redemption of His people. Y eso le ayudaba al pueblo de Israel And that helped the nation of Israel a recordar que no necesitaba hacer alianzas con sus enemigos, to remember that they need not to be alliance with other nations, porque todo el poder de la Trinidad estaba a servicio de ellos. because the power of the Trinity was at their service. Es por eso que podemos ir a Belén That's why we can go to Bethlehem y saber que no solamente estaba allí el niño Jesús, and know that not only the Son, the kid Jesus was there, sino también estaba el Padre y el Espíritu Santo. but also the Father and the Holy Spirit. También allí en Getsemaní, que leímos en la Santa Cena, And also at Gethsemane, where we read in the Lord's Supper, no solamente estaba Jesús llorando en agonía, was Jesus not only crying in agony, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo llorando en agonía. but the Father and the Spirit were there as well. Es por eso que en el Calvario That's why in Calvary, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. the Father and the Son and the Spirit. Y es por eso que hay un monólogo en la Trinidad en la cruz del Calvario. That's why there's a monologue in the Calvary. Porque siempre los tres han estado involucrados en nuestra redención. Because all three have always been involved in our redemption. Y esto es importante para el tiempo de Miqueas. And that's important for the time of Micah. Nosotros contamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. We count with the Father, the Son, and the Spirit. Con todo el poder de la creación basada en la Trinidad. With all the power of creation based in the Que Trinity. nada es comparable a ese poder trinitario. That nothing is compared to that Trinitarian Y power. por eso solamente necesitamos de su poder. And that's why we only need of its power. Ahora hay algo lindo que lo menciona, que sucedió en el cielo. Now there's something beautiful that happened in the heavens. Para mí, For me, fue el momento más triste y más alegre del cielo. was the happiest and the saddest moment in the heavens. Porque la Trinidad siempre ha existido. Because the Trinity has always existed. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad han estado The Father, the Son, and the Holy Spirit have been there since eternity past. rodeados de los ángeles, adorándole y sirviéndole. Surrounded by the angels being worshipped and served. Así que el día más triste, So the saddest day, pero el día más alegre del cielo, but the happiest day as well, fue el día de la encarnación, was the day of the incarnation, que fue profetizado 700 años antes de Cristo. which was prophesied 700 years before Christ. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, The Apostle Paul says in Philippians chapter 2, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que el día de la encarnación, so the day of the incarnation, dice de Filipenses que Dios tuvo que despojarse, Philippians says that he had to let go. tuvo que desvestirse He had to revisit de su majestad y su santidad. of his majesty and holiness. O sea, Dios decidió en la Trinidad, So God decided in the Trinity, antes de la fundación del mundo, before the creation of the world, tomar las vestiduras de barro, de humano, to take on human nature con simples ropas with
clothes, humanas cargadas por el pecado. human clothes filled with sin. Y yo me imagino ese momento en la eternidad cuando Dios decidió la encarnación. And I imagine that moment in eternity when God received the Fue un incarnation. momento solemne el de vestirse de Dios. It was a moment, a sad moment. Es por eso que los ángeles That's why the angels nos narran en los evangelios narrate to us in the gospel que no deseaban separarse de la Trinidad. that did not want to be separated from the Trinity. Y como dice el hebreo que Dios Jesucristo traspasó los cielos Like Hebrews says that he went through the heavens y entró en la tierra en la naturaleza humana. and he entered the earth in the human nature. Dice que los ángeles le siguieron juntamente a la Trinidad. It says that the angels followed the Trinity. No permitían ellos mismos estar un momento sin adorar al Trino Dios. They did not allow a moment to pass by without worshiping the Trinity. Que decidieron descender con Cristo They chose to descend with Christ. y estuvieron en ese momento And they were in that moment en que Dios Espíritu in which God the Spirit entrara en la naturaleza humana de un niño entered the human nature of a y child se volviera un bebé. and became a baby. Los mismos ángeles estuvieron sirviéndoles The same angels were serving him ahí en el pesebre. in the manger. Ahí estaban con él también. They were with him as well. Cuando vieron que María sobre su pecho cargaba a este Dios encarnado en Cristo. Which they saw Mary carrying him in her bosom. Pero también nos dicen los evangelios But the Gospels also tell us que ellos tenían que abandonar la Trinidad y regresar al cielo. that they had to return to the heavens. Y al regresar al cielo, And when they returned to the heavens, en su camino de regreso otra vez a la eternidad, on their way back to eternity, dice que se encontraron con unos pastores says that they met with a couple of shepherds que estaban en el campo cuidando unas ovejas that were taking care of some sheep. y se le aparecieron y le dijeron And they appeared to them and said, en Lucas 2:11, in Luke 2:11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Cada paso de la vida de Jesús every step of Jesus fue marcado por la aprobación de la Trinidad. was marked by the approval of the Trinity. Aquel que le dijo a Moisés, yo soy el gran soy, He who told Moses, I am who I el am, Dios eterno, the eternal God, nunca se ha separado de la Trinidad. has never been separated from the Trinity. Siempre en cada pensamiento que nosotros tengamos de Jesús, In each thought that we have of Jesus, en cada momento que necesitemos de la ayuda de Jesús, in each moment that we need His help, en cada momento que necesitemos de la intervención de Jesús, in each moment that we need the intervention of Jesus, tenemos que estar seguros we need to be y sure conectar nuestros pensamientos to connect our thoughts con el poder de la Trinidad. with the power of the No Trinity. solamente nos ayuda el Hijo, Not only does the Son help us, nos ayuda el Padre y el Espíritu Santo en cada una de nuestras necesidades. but the Father and the Spirit help us through all of our needs. Miqueas también nos dice dónde vino el Mesías. Micah also tells us where He comes. Fue adecuado que el Padre diseñara que naciera en Belén. It was adequate for the Father to teach him that He was born in Bethlehem. Primero por su historia, First, because of its history, por su nombre its name, y por su posición. and its position. Primero por su historia. First, because of its history. Sin embargo, podemos darnos cuenta However, we can realize que Belén frente a Jerusalén no era comparable. that Bethlehem was not compared to Jerusalem. Jerusalén era una ciudad esplendorosa, hermosa. Jerusalem was a beautiful city. Era una ciudad que hacía grande It was a great city, el monte de Sión. the Mount of Zion, Ahí donde Dios se le revela a Moisés a través de la tabla. where God reveals Himself to Moses through the tablets, De la tabla de la ley de Dios. the tablets that contain the law of God. Allí estaba el templo, There the temple was, donde estaba la presencia de Dios. where the presence of God remained. Sin embargo, Dios no decidió por Jerusalén. However, God did not decide for Jerusalem. Y esto nos trae un mensaje a nuestra vida entonces. And that brings a message to our lives. Porque alrededor de esta pequeña ciudad de Judá, Belén, Because surrounding the city of Judah of Bethlehem, sucedieron numerosos eventos importantes para el pueblo de Dios. numerous important events for the people of God occurred. Por ejemplo, allí murió Raquel, la esposa de Jacob. For example, Rachel, the wife of Jacob. Génesis 35:16 nos dice: Genesis 35:16. después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener un varón. No obstante, ella se estaba muriendo
y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba de Jacob hirió una estela, que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Así que allí en Belén fue sepultada Raquel. So in Bethlehem, Rachel was buried. En aquel lugar también surgió una historia de Noemí, In that same place, we hear the story of Noam, donde en el escenario que hubo fue Belén. where the scene was Bethlehem. Es en el libro de Ruth donde se encuentra. It's the book of Ruth where we find it. Ahí vemos que Ruth salió a recoger espigas en los campos de Boaz. We see that Ruth went out, Salió ahí a ese campo y se encuentra con Boaz y hace un matrimonio con Boaz. and she's married to Boaz. Boaz fue el padre de Obed. And he was the father of Obed. Obed fue el padre de Isaí And he was the father of Asa. y el padre que engendró al rey David. And the father who then gives birth to the King David. Belén también fue una ciudad real. Bethlehem was also a true city. Una ciudad donde salieron reyes. A city where kings were lifted up from. Allí nació David, That's where David was born. el rey de reyes, The King of Kings. el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Who had his heart conformed to the heart of God. Pero sin embargo también hay algo importante en su nombre. But there's also something important in its name. Belén significa casa de pan. It also it's called House of Bread. Y el apóstol Juan en el capítulo 6 vimos dos semanas atrás. The Apostle John we saw a couple of weeks ago. Él dijo que Jesús es He says that Jesus was el pan de vida. the bread of life. Así que dependemos de este pan de vida. So we depend on this bread of life. Jesús es el verdadero alimento. Jesus is the true nourishment. Como decía Israel que comieron maná en el desierto. How Israel said they ate in the desert. Así que Belén simbolizaba la provisión abundante de Dios para su pueblo. So it symbolized the provisional nourishment for the people of God. Pero también colocaba a Belén en un lugar muy importante dentro de las ciudades de Jerusalén. But it also placed it De in a Belén de very Judá, perdón. an important place in the city of Judah. Dice que era pequeña entre los clanes de Judá. It says it was small among the clans. ¿Por qué Dios ha escogido la más pequeña de las ciudades dentro de Judá? But why would he choose the smallest amongst Judah? Porque eso hablaba de la acción del Mesías. Because it spoke about the action of the Messiah. Él se movió entre los pequeños, He moved amongst the smallest, entre los pecadores, amongst the sinners. entre la gente marginada. La Trinidad ha sido traspasado por una lanza. The Trinity was there being stabbed. Se burlaron de la Trinidad. They mocked the La Trinity. Trinidad sufrió el dolor Trinity suffered y la agonía de la cruz. the agony of the pain. of Jesús the siempre cross. ha salido por nosotros. Jesus has always come out ¿Y for por us qué ha salido por nosotros? because he's come out for Es porque us. garantiza nuestra relación con Cristo. He guarantees our relationship Él with God. garantiza nuestra eternidad. He guarantees our eternity. Y no son nuestras alternativas. And it's not our eternity. No son nuestros convenios con otras It's naciones. not our conventions with others. De su tiempo. Of the people that were Él se marginalized. movió entre los paralíticos, los ladrones, las prostitutas, Amongst the prostitutes, the thieves, the los parasites, adúlteros, the adulterers. todas aquellas personas despreciadas de su tiempo. All the people that were depreciated in Es his por time. eso que Belén de Éfrata era despreciada entre la tribu de Judá porque era la más pequeña. That's why Bethlehem was despised among the tribe. Pero transmitía un mensaje también sobre el Mesías. But it transmitted a message about the Que él Messiah. vendría a traer ese mensaje de esperanza a aquellas personas que estaban marginadas de su ciudad. He would bring the message of hope to the people that were marginalized. También nos dice el profeta por qué vino Jesús. The prophet also tells us why did he come. Él dice que fue nacido como rey. It says that he was born as a king. Él gobernará. He would reign. Muy pocas personas nacen como rey. Very little people are born as kings. Desde su propio nacimiento. From his birth. Dice Lucas 2:11 Luke 2:11 que says les ha nacido en la ciudad de David un rey. that in the city of David a king has been born. Así que todo esto nos enseña a nosotros entonces So all this teaches us que su gobierno es eterno, that his kingdom is forever. que Él es el rey de reyes That he is the king of kings. y que por tanto Él vino a someter todo bajo su señorío y su poder. He came to submit everything above his Y reign. ese es el mensaje que le traía Miqueas a la gente de su tiempo. That's the message that Micah brought to the people of his time. ¿Es Dios el Señor de sus vidas? Is God the God of your lives? ¿Es Jesús el Dios de tu vida? Is Jesus the Lord of your life? ¿Es Jesús
realmente el Señor de tu corazón o no lo es? Is Jesus really the Lord of your heart or not? ¿Realmente has sometido tu corazón al gobierno y la autoridad de Jesús? Have you submitted your heart to the reign of Jesus? ¿Puedes decir Have you said que eres parte del pueblo de Dios, that you are part of God's people? que eres parte de esa nación That you are part of that nation que ha sometido su voluntad a su señorío? that has submitted their will to His reign? Porque el único que es rey sobre nosotros es el Mesías llamado Jesús. Because the only one that is king over our lives is the Messiah called Jesus. Hasta los orientales, los magos, Even the Magi, que sabían poco del Mesías, who knew very little about the Messiah, decían, venimos sus estrellas it says we saw y stars venimos a adorar al rey. and we come to worship the king. Un occidental como Herodes Someone like Herod, dijo, tú eres el rey. he said, you are the king. Pilato, otro occidental, Pilate himself puso sobre su cruz el rey de los judíos. placed over his crown the king of Jews. Por tanto, todo el mundo, So the whole world, creyendo y no creyendo, believer or not believer, reconocía que él es el rey de reyes. recognized that he was the king of Y el kings. pueblo de Miquea no reconocía que el Señor es el rey de reyes. The people of Micah did not recognize that he was the Y king of muchas kings. veces nosotros, la iglesia de Cristo, Many times we, the church of Christ, no reconocemos el señorío y el gobierno que Cristo debe tener sobre nuestras vidas. do not recognize the reign and the sovereignty we should Y la have in misma our lives. invitación que hace el profeta Miqueas a su pueblo. The same invitation the prophet does to his people. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. Tenemos que buscar al verdadero Dios, We need to seek the true God que es incomparable. who cannot be compared. No hay nadie como nuestro Dios. There's no one like our No hay God. nación, ni pueblo, ni humano que pueda compararse a su poder. There's no one that can be compared to his power. Y Dios le recuerda a través del profeta Miqueas a su nación. And God reminds the people through the prophet, No podemos hacer alianza con nuestros enemigos. you cannot make alliances with your enemies. Estamos suficientes, estamos completos, We are complete, it's sufficient. porque toda la Trinidad ha estado en función de nuestro plan de redención. Because the Trinity has been in the plan with redemption. Vino Jesús Jesus came alguna vez antes. anytime before. Muchos dicen que no. Many say no. Para que ustedes vean cuánto Dios nos ama, For you to see how much God loves us o cuánto le quiere recordar el profeta a la nación de Israel y de Judá, and how much the prophet wants to remind the nation of Israel and Judah, mostrándole que muchas veces, showing them that many times cuando Israel se encontraba frente al peligro de sus enemigos, Israel was before the danger of its enemies. su primera tendencia era hacer alianza con sus enemigos, Their first tendency was to make alliances with the enemies, con otras naciones que anteriormente le habían hecho daño a Israel, with other nations that before had damaged them, que habían provocado sufrimiento a la nación de Israel. that had provoked suffering for the nation of Israel. Y muchas veces nosotros somos así. And many times we're the same way. Hacemos alianzas con el mundo, con la cultura, We make alliances with the world, with que es la culture, que nos hace sufrir. which is the one that makes us suffer. Que mucha causa de nuestro sufrimiento y angustia viene de la cultura. That most of our suffering and anguish comes from our Porque ellos culture, no conocen a Dios. because they do not know God. Y frente a las crisis de nuestra vida, Before the crisis of our se nos life, olvida we forget que la Trinidad ha estado dispuesta desde antes de la fundación del mundo the Trinity has there been before the creation of the world para redimirnos y sacarnos de cada uno de nuestros problemas. to redeem us and take us out of every problem. Y es por eso que el profeta les recuerda And that's why the prophet reminds us a Israel y a Judá. to Israel and Judah. Y dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Así que desde tiempos antiguos, For from ancient times, Jesús Jesus salió a nuestro encuentro. came to our encounter. Por ejemplo, For example, Él salió como cabeza del pacto hecho con Abraham. he was as head in the covenant with Abraham. Cuando Dios elige a su pueblo, When God chooses his people, Abraham no podía representarnos delante del pacto de Dios. Abraham could not represent us in that covenant. Y ese fuego como de humo que pasó en medio de los animales, That fire and smoke that went through the animals. era la Trinidad pasando y ahí estaba el Hijo junto con la Trinidad. The Trinity was going through and the Son was there. Jesús también salió por su pueblo Jesus also went through his people. en el tiempo de los reyes The times of the kings. a representarnos en el trono de Dios. To represent us in the throne of God. Él fue engendrado desde la eternidad en la Trinidad. He was before the eternity in the Trinity. Por eso Dios
That's why God escribió con su propia sangre en la cruz del Calvario wrote with his own blood in the cross of que Calvary solamente seríamos salvos por el Hijo eterno de that we Dios. would only be saved through the eternal Él Son selló of el God. pacto. He sealed the covenant. Él pagó por nosotros. He paid for us. La Trinidad pagó por The nosotros. Trinity paid for us. Sufrimiento por sufrimiento. Suffering for suffering. Herida por herida. Wound for wound. Agonía por agonía. Agony for agony. Muerte por muerte. Death for death. A favor del pueblo del Antiguo Testamento. In favor of the people of the Old Y Testament. también a favor del pueblo del Nuevo Testamento. And in favor of the people of the Así New que la Covenant. Trinidad entera se ha unido. So the Trinity has united. Se ha entregado a sí mismo. Has given itself. Para cada uno de nosotros So for each of us, pudiéramos disfrutar de este advenimiento. we can enjoy of the Advent. Así que desde la planta de la cabeza a los pies, From the head to the toes, la Trinidad se revestió de su majestad y su santidad. the Trinity was clothed with its Y majesty. se vistió de sangre de cabeza a pie por nosotros. It was clothed with blood from head to toe for us. Él fue escupido por nosotros. He was spat on for us. Allí estaba la Trinidad siendo traspasado por una lanza. The Trinity was there being stabbed. Se burlaron de la Trinidad. They mocked the La Trinity. Trinidad sufrió el dolor The Trinity suffered y la agonía de la cruz. the agony of the pain. Jesús siempre ha salido por nosotros. Jesus has always come out Y for porque us Él ha salido por nosotros, because He's come out es for lo us. que garantiza nuestra relación con Cristo. He guarantees our relationship Él with Christ. garantiza nuestra eternidad. He guarantees our eternity. Y no son nuestras alternativas. And it's not our eternity. No son nuestros convenios con otras naciones. It's not our conventions with other No nations. son convenios con otras personas o entidades. It's not other convenes with other entities. Dios quiere que seamos fieles al Dios del pacto. God wants us to be faithful to the God of the covenant Porque Él nos ha mostrado en Cristo Jesús because He showed us in Christ que Él Jesus nos ha amado that He has loved us desde la eternidad. from Y eternity. si Dios nos ha amado desde la eternidad, And if He's loved us from Él eternity, nunca nos dejará de amarnos. He will never stop loving us Porque ya sería tiempo because from time que nos hubiera dejado de amar. He would have stopped loving us. No solamente a Israel, Not only to Israel, no solamente a Judá, not only to Judah, también a ustedes los hubiera dejado de amar. but you He would have stopped Ya me loving. hubiera dejado de amar a mí He también. would have stopped loving me Porque muchas veces nos olvidamos because many times I forget que todo el poder está en Él. that all the power lay in Y que Él Him es el pan de la vida. and He is the bread of Él es lo que life. nosotros necesitamos. He's what we need. Él es el único Dios verdadero. He's the only true Él God. es incomparable. He's not comparable. Nada se compara a Él. Nothing can be compared to Him. Hemos fallado a Dios. We failed God. Sin embargo, Él nos sigue amando. However, He keeps loving us. Porque dice el profeta que desde antiguos tiempos Because the prophet says that in Él ancient salió times, a favor de su pueblo. He went in the favor of His people. Y Él nos sigue amando. And He keeps loving. Y Él se mantiene amando a su pueblo. He remains loving His people. Y eso realmente And that in reality nos hace a nosotros makes us personas que deberíamos siempre people who should always estar agradecidas de Dios. be grateful to God. Él fue nuestro representante en la cruz. He was our representative on the cross. Él siempre ha salido a nuestro encuentro. He's always come to our encounter. Por ejemplo, le salió a Abraham For example, He went out to Abraham unos capítulos después del pacto. chapters after the covenant. En el capítulo 18, 22 dice: Chapter 17, verse 28. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. También se le apareció a Jacob. He also appeared to Jacob. Génesis 32, Genesis 32, versículo 24. verse 24. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob llamó ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. También se le apareció a Josué, 5:15. Also appeared to Joshua. A Daniel en el horno To de Daniel. fuego. A Jacob también se le apareció a Nabucodonosor. To Nebuchadnezzar. Dijo que habían 3 hombres y un cuarto era el Señor. It says that there were 3 men and the fourth was the Lord. Así que el Señor siempre, It says the Lord has en la always, Trinidad, in the en Trinity, el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ha tenido una relación de encuentro con su pueblo. has a relationship with Ha salido en busca de su pueblo. has come out to seek His people.
Observemos algunos detalles rápidos de estos encuentros. Let's observe quick details from these ¿Qué es lo que encounters. había en común entre Abraham, Jacob, Josué, What was in common with Jacob, Abraham, and Joshua? Daniel? Daniel. Fíjense que en cada uno de los encuentros que Dios salió a favor de estos hombres, Notice that in each of these encounters that God went out, ellos se encontraban en circunstancias they found themselves in circumstances y en situaciones and in de situations aflicción, of affliction, en situaciones de crisis. situations of crisis. Por ejemplo, a Abraham For example, to Abraham, le salió en el momento en que estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. he came out in the moment that he was interceding for Un Sodom and momento de Gomorrah. crisis que había en Sodoma y A Gomorra. moment of crisis there was in Sodom and Gomorrah. Le salió a Jacob cuando estaba luchando con el Señor. He came out to Jacob when he was wrestling with Y the él Lord. quería la bendición de Dios. And he wanted the blessing from Y Dios God. sale en su encuentro en medio de su crisis. And he comes out to the encounter in this crisis. Le sale a Josué en medio del problema de cómo conquistar la tierra. He comes out to Joshua in the moment of how to conquer the Un gran nation. problema para José. A great problem for Josué. Joshua. Cómo conquistar la tierra. How to conquer the Y Dios nation. le sale al encuentro. And God comes out to the Daniel encounter. estaba en medio de una persecución. Daniel was being Y persecuted. Dios le sale al encuentro a ayudarlo. And God comes out to help him. Así que podemos darnos cuenta entonces So we can realize that. que Dios en la Trinidad siempre sale a nuestro encuentro That God in the Trinity always comes cuando to estamos en us. los momentos de aflicción, When we are in moments of affliction. cuando tenemos problemas financieros, When we have financial problems. cuando tenemos problemas familiares, When we have family problems. cuando tenemos problemas espirituales. When we have spiritual Y problems. eso es lo que quería decirle el profeta a su pueblo. That's what the prophet wanted to tell his Dios people. siempre ha salido a nuestro encuentro en medio de nuestras crisis. God has always come to our Y no encounter. necesitamos a nadie más. And we don't need anyone No else. tenemos que agradar a las naciones. We don't have to please the nation. Porque nuestro Dios es incomparable. Because our God cannot be compared. Todas las salidas que ha tenido la Trinidad desde la eternidad All the encounters that the Trinity has had indica que Él nunca nos ha abandonado. indicate He's never abandoned us. Y tanto el profeta hoy nos anima. And the prophet encourages us. Hoy nos saldrá también la Trinidad Will He not come out today as well a animarnos, to encourage us, consolarnos, to counsel us, a buscarnos para que nosotros busquemos su voluntad to seek us so that we can seek His will? en medio de nuestras aflicciones. In the midst of our afflictions, Dios tomó la naturaleza humana God took on human nature para ayudarnos en esas aflicciones. to help us in those afflictions. Sabemos que tenemos muchas conquistas. We know that we have many conquerors. Algunas son difíciles para nosotros. Many are difficult for us. Conquistar el corazón de la gente es una tarea dura, To conquer the hearts of people is a hard pero la homework. Trinidad está con nosotros ayudándonos. But the Trinity is with us to help us. También nos está ayudando a nosotros He's also helping us en nuestras oraciones, in our prayers en nuestras intercesiones por otros, as we intercede for en others, nuestras intercesiones por nosotros mismos. as we intercede for ourselves. Porque cuando oramos a Dios, Because when we pray to si God, sabemos orar honestamente delante de Dios, if we know how to honor honestly, debemos de God, orar como Jesús en el Getsemaní. we need to pray how Jesus Porque prayed. sabemos que hay todavía en nuestros corazones cosas que deben arrepentirse. Because we know that we still have stuff in our heart Que that no needs to estamos repent. buscando de pleno corazón a Dios. That we're not seeking God Y plainly. deberíamos de llorar delante de la presencia de Dios. We should cry before God's Y en presence. esos momentos la intimidad profunda con Dios, In those moments of intimacy with cuando le God, abrimos verdaderamente las miserias de nuestros corazones, when we open the mysteries of la our Trinidad hearts, aparece con the nosotros Trinity appears with para us decir: yo estoy contigo, to say, I am with yo te you. voy a fortalecer, I will yo strengthen soy you. tu guarda y tu escudo, I am your yo soy el shield, que transformo tu vida, the one that yo transforms cambio your tus life. fracasos en triunfos. I change your failures ¿Qué into les triumphs. parece en esos momentos cuando leemos las Escrituras? He appears when we read the scripture, Ahí nos encontramos con la Trinidad, where we find the Trinity. cuando nos confronta con nuestras vidas. As they confront our Como lives, dice el apóstol Santiago, es nuestro espejo. how James says our Y mirror, podemos ver que realmente estamos lejos de Dios. we can see that we're far Y from que Él ha God, salido a buscarnos that He's come to para que find us, reflejemos en ese espejo no nuestra to imagen, reflect in that image, sino not la our image, imagen de Cristo but the Jesús. image of Christ. Y nos damos cuenta que aún vemos un rostro que no es el rostro verdadero. We see that it's not something we should reflect, Porque no estamos reflejando el rostro de Jesús. because we're not reflecting the image Ahí of Christ. sale Jesús a nuestro encuentro. Christ comes to our encounter. Ahí entra la Trinidad en nuestras vidas. The Trinity enters our En esos lives. momentos en que queremos reflejar verdaderamente a Cristo. Those moments that we really want to reflect Y es on. el único que puede realmente ayudarnos a nosotros He's the only one that can really help us a reflejar la imagen de ese Dios eterno. to reflect the image of the eternal ¿Sabes God. que vive la Trinidad You contigo? know that the Trinity lives with you. Jesús dice que
nosotros. Jesus said he came to Si abide Jesús in us. vive en mí, If Christ lives in el us, Padre vive en mí, the Father el lives in us, Espíritu Santo vive en and mí. the Holy Spirit lives in us. Él nos ayuda en la Trinidad He helps us in the Trinity para cumplir el propósito eterno de Dios, to fulfill the eternal de purpose of reflejar God, la imagen de Cristo. to reflect the image of Christ. Jesús vino a reflejar al Padre Jesus came to reflect the Father, para que nosotros también reflejemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. so we can also reflect the Father, the Son, and the Spirit. Jesús siempre Jesus always ha salido a nuestro encuentro. has come to our encounter. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, The nation of Israel in the Old Testament, en el tiempo de Miqueas, the time of Micah, hicieron alianzas con otras naciones para librarse de los babilonios. made alliances with other nations to free themselves from the Babylonians. La invitación del profeta, confíen en Él. And the invitation of the prophet is to trust in Him. Confía en el Padre. Trust in the Father. Confía en el Hijo. Trust in the Son. Confía en el Espíritu Santo. Trust in the Holy Spirit. Él es el único He is the only one que ha salido siempre a ayudarte. that has always gone out to help. Concluimos entonces. We conclude then, Jesús Jesus siempre vendrá a nuestro encuentro. will always come to our encounter. Desde un principio ha estado con medio de su pueblo. From the beginning, He's been with His people. Debemos de confiar entonces en su poder. And we should trust in His power. Sabemos que en la encarnación We know that in the incarnation, Él salió una vez más a nuestro encuentro He went out once again to our encounter para hacer visible su encuentro con nosotros to make it visible with us, y habitar en nuestros corazones to abide in our hearts por la eternidad. for eternity. Me gusta lo que termina el profeta Miqueas, su libro, And I like how the prophet ends his book. y lo dice en el capítulo 7, 18. It says in chapter 17, verse Y 8, quiero dejarte este pensamiento en tu mente. I want to leave you with this thought in your mind. Cuando pases por alguna crisis de tu vida, When you go through a crisis in your life, cuando tengas que tomar decisiones difíciles en tu vida, when you have to make difficult decisions in your life, entre escoger entre Dios y otros dioses, between choosing of God or other gods, dice el profeta en el capítulo 7, versículo 18. the prophet says in chapter 7, verse 18, ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es